Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. En el programa de hoy, Alexis Cami, fundador del Observatorio de la Conciencia Empresarial, conversa sobre el arte y su impacto en el bienestar social con Paolo Bortolameoli, director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago, y Cristian Fiederer, fundador Hotel de Baines. Paolo, Cristian, bienvenidos a este capítulo del Bien Común, donde estaremos conversando sobre el arte y su impacto en el bienestar social. Un tema que no hemos tratado mucho en este programa y me parece extraordinario hacerlo con ustedes, representantes de dos ámbitos muy, muy interesantes. Así que bienvenidos. Bienvenidos a este programa. Y para partir, me encantaría que conversáramos sobre ¿Cómo ven ustedes que ha ido evolucionando el arte en Chile en términos del desarrollo, en términos de lo que hemos vivido, particularmente desde el estallido hacia adelante? ¿Cómo lo están viendo? Y te pongo el estallido porque en particular para nosotros, ¿qué cosa? Es un punto de inflexión. Dale. Sí. Es un punto de inflexión desde la habitabilidad de los espacios culturales. Evidentemente fue un momento de quiebre significativo en cuanto también al impacto que tuvo en las audiencias, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Teatro Municipal de Santiago, o cuando hablamos del Teatro de Baqueano, donde toca la Sinfónica de Chile, estamos hablando de dos estandartes muy importantes de lo que es la cultura de la música clásica chilena santiaguina, pero al mismo tiempo que estaban justo en el centro neurálgico de la problemática logística del estallido social. ¿Qué pasó con eso? Que evidentemente tuvo un impacto significativo en la reducción, primero, al principio, de los espectáculos, sobre todo el Teatro Baqueano. El Teatro Baqueano está, Plaza Baqueano, o sea, está ahí mismo. Por mucho tiempo no podían ocurrir conciertos. Y el Teatro Municipal, si bien está un poco más lejos, también sufrió desde un punto de vista de la accesibilidad, porque el público sintió un poco que venir al teatro era algo no ideal en términos de la distancia, del lugar en sí mismo, de los desafíos que significaban estar en el centro en esa época, del poco acceso tal vez a estacionamientos más seguros. Y es una buena pregunta, porque finalmente cuando uno se dedica al arte a veces como que se olvida de que el arte también depende de la ejecución práctica y de soluciones aterrizadas a la vida misma para que esta vida cultural sea propicia en sentidos de que ocurra. Entonces, primero que nada, yo te diría que el impacto sí fue muy fuerte, muy, muy importante, pero también fue muy importante la reacción a eso. El Teatro Municipal, de hecho, yo creo que hizo una campaña tremendamente significativa, valiosa y muy profunda en la pandemia con respecto a mantener viva la chispa de lo que significaba estar en contacto con esos espectáculos, y eso lo hizo a través de la implementación del Municipal Delivery, que fue su programa online de streaming de espectáculos que ellos tenían. Te digo que fue muy importante no solamente porque pudimos tener la posibilidad de acceder a estos espectáculos mientras estábamos encerrados, sino que después se midió un impacto real, que mucho público se creó en producto del streaming. Mucha gente después de la pandemia fue por primera vez al Teatro Municipal. Mira, por haber estado permanentemente conectado con lo que estaba ocurriendo, lo cual por una puerta de entrada. Exactamente, a eso quería llegar, lo cual te habla de algo tremendamente positivo en lo que tiene que ver las herramientas tecnológicas hoy en día para la creación de nuevas audiencias, que en ese momento además se vio urgentemente necesitado tanto por el contexto del estallido social como de la pandemia. Entonces yo te diría que la vuelta al teatro, como se le llama post pandemia, post estallido, fue lenta pero sistemática, porque también estuvo diseñada a partir de estos recursos de acercamiento al público. Mira, interesante. Cristian, tú abriste un hotel hace poco, además comparte con el Teatro Municipal el nombre, ¿cierto?, en términos de su creador. Yo no lo voy a pronunciar esto de Baines. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál es la forma correcta? En francés, Brunet de Baines, pero los chilenos, bienvenido a llamarlo de Baines. Tú llevas más de una década intentando abrir este hotel, ¿cierto? En el centro de Santiago. Cuéntanos un poco de cómo viene esta historia y por qué te conectas con el arte en particular.
tomar la pregunta anterior, lo que me di cuenta en ese momento que sufrió mucho el patrimonio, que es una forma de arte escultural o cualquier edificio o monumento en el centro sufrió también en el estallido y en los días después. El mismo teatro sufrió, Baquedano sufrió, las esculturas bellísimas en el Parque Forestal sufrieron, el Bellas Artes. Eso me dolió, porque entendí siempre que son bienes comunes. Qué interesante que lo digas que te haya dolido a ti, ¿cierto? Que tú eres alemán de origen, ¿cierto? Y tanto en Chile como que hemos dejado que ese patrimonio se deteriore, ¿no? Y veo con mucha alegría que eso se revuelta ahora, que hay una gran iniciativa de la comuna y también de la ciudadanía que quieren renovar su Santiago. Y mi socio Fernando y yo trabajamos en muchos centros de ciudades y conocemos la problemática, y nos damos cuenta ahora que Santiago tiene una chance enorme de llegar al mismo impacto que tiene una buena capital como otros capitales. Y una cosa que yo pienso que se pierde en la discusión nacional o comunal de Santiago, un poquito, la imagen de Chile se juega en el centro. Nadie juzga una ciudad, una metrópolis, un poder latinoamericano por sus alrededores, no. Como se presenta el centro mismo con su arte, con su patrimonio, con su vida urbana, eso es que define la imagen de la ciudad. Y ojalá podamos contribuir un poquito con Brunet de Baines, que es como un autor de mucha obra arquitectónica en el centro. ¿Como por ejemplo? Él concipió, ejecutó después de sus alumnos el Congreso Antiguo, el Palacio Arzobispo. Él estuvo detrás del pasaje Bulnes, detrás del pasaje Mates, la Capilla Lastaria. Él fundó la Facultad de Arquitectura. Sus primeros alumnos son los primeros arquitectos chilenos, Aldunate, Braun y Vivaceta. Es como un impacto enorme de un arquitecto francés invitado por el presidente Bulnes a esa época, para crear un Santiago internacional y un poquito al nivel como las otras capitales. Y logró, y se aprecia. Cada visita en Chile, en Santiago, pasa por el centro y lo admira. Admira su fachada y tenemos huéspedes que quieren, ópera al lado, quieren entrada último minuto y así es como una buena combinación, ¿no? Ahora, en términos, si lo comparamos con lo que está pasando en otros países, particularmente en Latinoamérica, ¿cómo posiciona usted a Chile en términos de la importancia que le damos a las artes creativas? ¿Cómo estamos? A ver, yo creo que es una pregunta que se puede responder de distintos ángulos. Por una parte, yo creo que el interés por la cultura existe. Lo he ido constatando mucho en distintos proyectos y en distintas instancias, en cruces de conversaciones, en puntos de vista. Y yo creo que no es falta de interés de la ciudadanía per se. Lo que sí me hace falta es que lo que ocurre a nivel cultural sea más difundido y que la gente se entere más de lo que está pasando. Porque me pasa a mí muchísimas veces a la semana de esto de como, pero es que nosotros no teníamos idea que había tal espectáculo. O sea, un tema de comunicación, dices. Sí, pero absolutamente. Y es una cosa bastante importante. Yo que te diría incluso seria. Porque, o sea, tú lo que estás diciendo que no es un tema de la cantidad y calidad de producción, sino que no nos enteramos. El año pasado la Sinfónica de Chile hizo un concierto al aire libre en Plaza Baquedano, se hizo buena difusión y se llenó.
o sea, si tú cuantificas cuánta gente quiso ir a escuchar Carmina Burana, son miles los que quieren ir a escucharlo. Por ende, tú dices, el interés está. No es un problema de interés. No es un problema de interés. Si no fuera interés, habrían aparecido 100 personas. No, aparecieron miles. Cuando se hace la novena, miles. Cuando se hace Cascanueces, miles. O sea, se llena. Entonces, por ende, el hecho de la causa es el interés existe. Necesitamos que la difusión sea mucho más potente, que la conversación de la cultura sea parte de la pauta de todos los que comunican, de los programas de televisión, de los programas de radio, de los matinales, de los diarios, de las revistas, y que nunca quede más, ojalá, relegado a esos últimos 5 minutos de cartelera cultural. Como que así como, bueno, y ahora como se nos acabaron las cosas importantes, vamos a dar un par de consejos. Una de las cosas que a mí me enorgullece muchísimo del proyecto CNC es justamente que CNC tiene esta conexión con el público nuevo, CNC clásica no convencional, que está tocando música clásica en lugares poco habituales, pero el cómo se genera la conversación tiene que ver también como desde ese mismo entusiasmo de la gente que ha ido y le empieza a decir a la gente, esta cuestión no te la podéis perder, empiecen a seguirlo y las redes sociales son activas y empieza el boca a boca. Todo porque te estoy diciendo que no son los agentes culturales los que no tienen noticias para contar. Son los medios de comunicación los que a veces no le dan importancia a esas noticias que queremos contarles. Porque una vez se genera ese puente, se llenan. Los espectáculos se llenan. Y me gusta en el Teatro Municipal especialmente que el público se abrió y es mucho más diverso. Le explico yo como hotelero de lado, yo vengo con mi terno, pero a mi lado es una persona con shorts. Y no tengo problema con eso y lo encuentro, eso democratiza la audiencia y me encanta. Porque finalmente nos acercamos desde el interés que nos produce el arte y nada más. También es muy importante esta cosa de permanentemente seguir derribando estos mitos de que no, lo que pasa es que para ir a escuchar una orquesta sinfónica yo tengo que saber mucho de música. No, nada, no tienes que saber nada, ven a disfrutar la música. O no, pero es que como decía, tengo que ir vestido de tal forma porque si no me van a mirar de arriba para abajo. Tampoco, eso es mentira. O sea, tenemos instalados muchos prejuicios. Sí. O el prejuicio de los valores de la entrada, tampoco es cierto. O sea, a ver, perdón que te lo diga, pero la gente paga muchísimo más por ir a ver al grupo que quieren ir a ver, al Movistar Arena, al Estadio Nacional, que la fracción de eso que vale una entrada a ir a ver un ballet o una ópera. O sea, es accesible. Entonces, y te vuelvo a decir que los teatros de ópera se llenen cuando la gente se enteró que había algo que querían ver, es sintomático de que no es un problema de interés, es un problema de cómo se están contando las historias que pasan. Y la gracia de Paolo, él explica antes de su sinfonía un par de palabras para que uno tiene un contexto. Un contexto. ¿Ya? Me encanta. Sí, eso acerca. Hace como toda una experiencia más colectiva desde como ¿cómo decirlo? Es como una cofradía. Hay una especie de complicidad muy, muy rica, muy sana, que está toda la gente ahí experienciando algo que va a ocurrir ahí adelante y los que están ahí adelante están absolutamente conectados con esta energía circular. Y de la vista de afuera, si puedo decir eso, el Teatro Municipal es a nivel mundial con sus artistas. El ballet, la Marcia Haydé que hizo en ese teatro, la sinfónica, el coro, es al nivel mundial. Y nosotros estamos muy, muy, muy emocionados cuando participamos y no hay tanto orgullo sobre eso. Me falta. Bueno, falta hablar más sobre eso. Sí, así que este programa ayuda en esa dirección. Cristian, tú conectaste la hotelería. Uno entra en el sitio del hotel y habla sobre la conciencia, ¿cierto? Y hay temas de arte. Inauguraste hace poco, después de una larga lucha contra los permisos, ¿cierto? Y otras cosas. ¿Cómo estás conectando eso? ¿Cómo le estás metiendo conciencia al mundo de la hotelería? Un hotel muchas veces es un acelerador de un entorno urbano. Un buen ejemplo es el barrio La Astaria. Antes, hay como 12 años, 15 años, estaba una calle regular. Después llegó el GAM, la colegas del Hotel Singular, Cumbre, y ahora es un ambiente vivo. Se cambió la urbe en ese sentido. Le dio vida al barrio. Sí,
Y eso va a pasar con nosotros, ojalá también. Y eso ayuda a repopular una urbe, un parte, un barrio. Claro, ¿ustedes están convencidos que recuperamos el centro? Sí, lógico. Y sobre todo porque hay una cosa, hay una palabra que me encanta que acabas de decir de la orbe, por ejemplo. Cuando uno piensa en cómo era el centro de una orbe en el medioevo, que era la iglesia, la catedral, ¿no? Y como que sobre ahí se construía. El que después esto haya sido también algo que sucedía alrededor de los centros culturales, también es algo que nosotros tenemos que valorizar. El que ocurra algo alrededor de un teatro de ópera o de una sala de conciertos, o como el GAM, por ejemplo, que es un centro cultural de mucha actividad, donde ocurren muchas situaciones, no solamente son las exposiciones, sino que hay conciertos, hay una biblioteca, una librería fantástica, hay café, hay restaurantes. Te dice, a ver, la cultura mueve también a la urbanización y el movimiento no solamente de la gente interesada, sino que del colectivo municipal, o sea, de la gente del barrio. El posicionar estos centros como el punto de partida para que ocurra un cambio no es algo fuera de lo común y sobre todo no debiese estar fuera de las expectativas, porque yo creo que son situaciones donde finalmente estos centros culturales se transforman también en focos inspiradores de la gente que habita esos espacios. Mira, nosotros desde el observatorio, una de las cosas principales que hacemos en el área más de estudio es observar las nuevas generaciones, porque hoy día parte de lo que está ocurriendo es que las nuevas generaciones, producto del empoderamiento que ha generado la tecnología, están instalando sus creencias con mucha velocidad. Y el arte a nosotros particularmente nos interesa por varias dimensiones. Una de ellas es que a través del arte uno puede empezar a identificar las cosas emergentes que están saliendo, ¿cierto? Que luego con el tiempo se pasan a palabras, se empiezan a explicitar. Entonces, de alguna forma, a través del arte podemos ir anticipándonos de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, les quería preguntar, ¿ustedes están viendo un cambio con las nuevas generaciones al respecto? ¿Están menos... ¿Cómo están viendo? ¿Ven alguna diferencia o lo ven más estable en términos? Distintos. A ver. Sí, eso, distintos. ¿En qué sentido? No se puede valorizar distinto. Es distinto. Le doy un ejemplo. A Viena, un café, estaba un lugar donde poetas y gente de arte se reunieron, se juntaron. Y en muchas funciones, un espacio público como un café puede tener esa función. Y nosotros, una anécdota muy simpática, tuvimos un post de Instagram de un cliente de nosotros y en su post de Instagram estaba un libro. Me llamó la autora del libro, dijo yo lo escribí, La Fran Solar, y Brunette de Baines es un protagonista en mi libro. Y así se dio una vuelta que me explicó cómo el patrón de nuestro hotel, el homenaje, se refleja en el libro que toca ese incendio donde murieron 2,000 mujeres en esa iglesia, ¿cómo se llama? En el sitio del Congreso Nacional, ¿no? Y se desarrolló una dinámica con eso. Nos invitamos, vamos a hacer como, ojalá pronto, una lectura de su libro y así está expuesto en el lobby. Así, en Instagram se dio la conexión, ¿no? Sí, no en la página de cultura y artes y cultura o no en el medio tradicional, ¿no? Viene de otra manera. O gente hace una foto frente de algo del ballet, ¿ya? Sí, yo para complementar diría que es nuestra responsabilidad también como gestores el estar leyendo permanentemente a las audiencias y a las nuevas generaciones. Evidentemente lo que va ocurriendo es una especie como de transformación y variación de las formas en que uno comunica ideas y las expresa, pero el hilo conductor común siempre va a estar en la necesidad de expresarse y por ende el arte no va a desaparecer jamás, sino que va a mutar su forma y el cómo comunicamos nuestras ideas. Efectivamente, comunicarlas a través de las redes sociales hoy en día es como la tendencia, es donde la gente se siente más cómoda,
pero yo tampoco, y lo mismo que tú, no diría que hay una valorización, es una forma distinta y cada generación es distinta. Buenísimo. Y con eso estamos cerrando el programa. Así rápido pasó. Pero antes de cerrar, me encantaría pedirles que dieran un mensaje. Paolo, a ti en particular, esta invitación, que hagas una invitación a conectarse con el arte. Y a ti, Cristian, me gustaría un mensaje hacia el mundo empresarial, de cómo conectar los negocios con el arte, que para nosotros es tremendamente importante también, porque es un antídoto ayuda a mantener los efectos negativos del poder, ¿cierto? Abre otros espacios que ayudan a equilibrar. Mi invitación siempre parte desde algo que yo creo genuinamente que tiene que ver con el impulso. Nosotros somos seres humanos que tenemos un impulso irrefrenable de conectarnos con nuestra especie, y el arte fue desde el comienzo una manera absolutamente espontánea, instantánea, transversal de comunicación. Es un lenguaje anterior al lenguaje, y eso es tan importante, es tan trascendente, que de alguna forma tenemos que abrazarlos como una manera que nosotros tenemos de conectarnos desde lo que somos como seres humanos. Eso no puede cambiar. Ahora, sí es cierto que esa necesidad, si bien no se extingue, van cambiando los formatos, y a veces hay algunos formatos que uno tiene que permanentemente explicarlos y mostrarlos desde una invitación mucho más directa de lo que a veces parecieran ser. Efectivamente, hoy en día es un desafío, por ejemplo, que una persona que no haya entrado a un teatro de ópera sienta esa urgencia por hacerlo. Pero también está por el otro lado la constatación de que cuando esas personas lo hacen, generalmente quedan tremendamente conmovidas, impactadas y muy sorprendidas de que lo que ellos pensaban era otra cosa. Porque finalmente cuando están ahí se conectan con el arte más crudo, que tiene que ver con la experiencia, con el estar viviendo esta situación de generación de belleza, donde la gente que está arriba del escenario te toca una fibra muy humana, porque es desde la pasión, es desde la comunicación, es desde los contrastes. En el caso de la ópera, además, desde argumentos que generalmente tienen que ver con tu propia vida, aunque estén descontextualizados en términos como temporales, le está hablando a un ser humano. Entonces la invitación siempre es: déjense llevar por ese impulso necesario de conexión a través del arte, que aquí los estamos esperando siempre con las puertas abiertas. Excelente, muy, muy buen mensaje. Cristian, tu mensaje final hacia el mundo empresarial en particular. Repitiendo que el éxito de Chile se juega en la imagen que tiene Santiago Centro. Eso comunica al mundo cómo la población y los empresarios ven y cuidan su propio entorno. Y nosotros vivimos de la autenticidad del servicio, y en ese entorno es el único lugar donde se puede dar. Paolo, Cristian, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando sobre otro tema de interés país y desde donde la conciencia empresarial tiene mucho que aportar. Hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, el programa del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Una conversación de muchos junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.